Antes vimos cálculo diferencial que emplea las derivadas. En esta parte ahora vamos a ver cálculo integral que emplea integrales. Para comenzar, aprendamos qué es una integral. Vamos a suponer que yo tengo una función, acá simplifiqué la escritura para hacer la explicación más visual, ¿sí? Pero tengo una función 5m cubo más 8m. Si quiero derivar, empleo ese método que ya aprendimos que es la de derivación de una función. Y lo que obtenemos es otra función. En este caso, 15m cuadrado más 8. Ahora, ¿qué ocurre si a mí me dan la derivada de una función y yo quiero volver a obtener la función original? En ese caso tengo que integrar. La integración es el proceso inverso a la derivación, pero hay una cuestión. Vamos a suponer que tengo ahora sí bien escrita, completa, la función f de x y busco su derivada. ¿Sí? Y supongamos que tenemos otra función, g de x, que tiene el mismo tronco, digamos, fíjense que los dos primeros términos son los mismos que los de f, pero dice menos 2. Cuando yo derivo, llego a la misma derivada, ¿sí? Porque al derivar el último término, la derivada de menos 2, es la derivada de una constante, es 0. Entonces termino con la misma derivada. Pero así como yo agregué acá este menos 2, ustedes podrían agregar cualquier otro número y obtendrían la misma derivada. Por lo tanto, cuando yo hago el proceso inverso, ¿sí? Es decir, cuando tengo la derivada de una función e integro para volver a la función original, tengo que tener en cuenta esta posibilidad de que la función original tenga sumado o restado un número, ¿sí? Por eso al integrar aparece esta C mayúscula que es la constante de integración. Cuando yo integro, obtengo una familia de funciones, ¿sí? Estas integrales que nosotros vemos ahora se llaman integrales indefinidas. Después vamos a ver las integrales definidas. Y la forma de escribirlo es con este símbolo, que es el símbolo de integral, que algunos historiadores dicen que es el signo, una S como deformada y que viene de suma. Después también vamos a ver por qué de suma. Podemos llegar a usar estas tres notaciones. Esta es una notación muy simplificada. La que nosotros vamos a usar mayormente es esta y en segundo lugar esta otra. Esta otra es indispensable, acá dice diferencial de x, y es indispensable cuando yo corro el riesgo de no identificar cuál es la variable que estoy integrando o en función de qué variable estoy integrando. Lo que acabo de decir es lo que tienen ustedes todo aquí escrito y vuelvo a resaltar esto de la constante de integración. Cuando yo integre una función f de x, lo que me da es otra función g de x más una constante de integración. Si no ponemos esta constante de integración en las integrales indefinidas, entonces estamos cometiendo un error, ¿sí? Porque lo que tenemos que obtener es una familia de funciones. Así como en derivadas teníamos distintos métodos para derivar, también para la integración. Para la integración vamos a tener tres modos. El primero es el de integración directa. Hay una tabla que nosotros llamamos se pueden llamar también antiderivadas o primitivas, más usuales o usuales. Y como dije para derivadas, lo de usual depende del uso que le esté dando justamente quien utiliza esta tabla, ¿sí? Las que figuran acá son las que nosotros vamos a usar mayormente. Hacemos una traducción. Cuando yo tengo una potencia, pero que el exponente no sea menos 1, porque en ese caso es otra la integración, entonces esto que está acá, que parece un choclazo, nos dice que es la misma base, pero ahora elevado a un grado más
y dividido por ese nuevo exponente. Vamos a suponer que tenemos la integral de x a la novena. Entonces esto es la misma base, pero ahora el exponente aumentó un grado, fíjense, antes estaba a la novena y ahora es a la décima, y dividido 10, más la constante de integración. El otro me dice qué pasa si tengo una exponencial, por ejemplo, k elevado a la x. Entonces esto es la misma función dividido logaritmo natural, ojo, de la base. Vamos con un ejemplo. Si yo tuviese la integral de 3 a la x, va a ser 3 a la x dividido el logaritmo natural de la base, en este caso de 3, más la constante de integración. Ahora, como una conclusión o una consecuencia, mejor dicho, de este caso, es cuando yo tengo e a la x. Es el mismo caso que antes, solo que acá la base, en lugar de ser una constante cualquiera, es el número e. ¿Sí? Entonces, me dice que es la misma función. Cuando yo tenga integral de e a la x es e a la x más c. Acá no hay ejemplos para hacer porque es esto. Ahora, nosotros vimos en el primer caso que cuando tengo una potencia, el método se emplea siempre que el exponente no sea menos 1. Si fuese menos 1, yo tendría 1 sobre x, o directamente me lo darían así. En ese caso, la integral es logaritmo natural del módulo de x. En algunos textos aparece como logaritmo natural de x, obviando el módulo, porque se entiende que el argumento del logaritmo, en este caso x, tiene que ser mayor que 0, ¿sí? Y el ejemplo sería qué pasa si a mí me presentan x a la menos 1. Y después tengo la integral del seno, que es menos el coseno, ¿sí? Ojo porque acá yo no puse los ejemplos que venían, y la integral del seno es menos el coseno. Ojo, les decía, porque el signo es al revés que en las derivadas, ¿sí? Y algunas más que nos faltan. Fíjense, la integral del coseno es seno, ¿sí? Acá solamente les cambié, fíjense cómo pongo diferencial de m, ¿sí? Porque cambia la variable. Vamos a obviarlo porque después lo vamos a ver con la práctica, ¿sí? Y secante cuadrado, que es la tangente. Yo en el anterior les puse un ejemplo, pero no se preocupen. Y estas dos en realidad, para darlo correctamente debería presentarlo como álgebra de integrales, pero me pareció más práctico ponerlo en esta tabla. Cuando yo tengo la suma o diferencia de dos funciones, entonces puedo hacer la suma o diferencia de las integrales. Por ejemplo, si yo tengo la integral de esta suma, podría considerar la integral de x a la séptima más la integral del coseno de x. Y a veces uno no hace falta que lo escriba así separado, pero el razonamiento está, ¿sí? Y después, si tengo una función multiplicada por una constante y no la necesito, después vamos a ver que hay en algunos casos que sí la necesito, puedo llevarla fuera de la integral, ¿sí? Vamos a suponer este ejemplo. Yo tengo seno de x sobre 5, ¿sí? En la tabla tengo el seno de x, la integral del seno de x, es una integral directa, pero me molesta este 5 que está debajo dividiendo. Esto es lo mismo que si yo escribiese seno de x por 1 sobre 5. Esa constante que no voy a necesitar la puedo extraer fuera de la integral. Y entonces me queda nada más que integrar el seno de x, ¿sí? Vamos a ver ahora otro método que es el de integración por sustitución o regla de la cadena. Lo más habitual es que se lo llame regla de la cadena. Y esto lo que requiere es que veamos bien
¿qué es lo que tengo yo en el integrando? Es decir, dentro de la integral. Para este caso tengo que identificar dentro de la integral la composición de dos funciones. Vamos a observar algo. Toda esta es la explicación teórica, ¿sí? Pero vamos a observar algo. Esta es la fórmula que a nosotros nos concluye toda la explicación anterior. Cuando yo tengo la integral de la composición de dos funciones multiplicado, esto puede estar o no, este segundo factor puede estar o no, pero multiplicado por la derivada de la primera función de esa composición, entonces yo voy a integrar solamente la segunda función. Pero ojo, acá ahora voy a tener f de u, ¿sí? Fíjense, yo tengo la composición f de g de x. A g de x la llamo u. Entonces ahora voy a tener f de u y la derivada de u multiplicado por la derivada de u. Lo que puedo no tener es la derivada de u. Después vamos a ver, ¿sí? Pero lo esencial para poder identificar que tengo que aplicarle la de la cadena es que tengo que tener la composición de dos funciones. Vamos a ver algunos ejemplos. Acá yo tengo coseno de x a la séptima por 7x a la sexta. Entonces, yo acá fácilmente puedo ver que tengo una composición de funciones. ¿Cómo me doy cuenta? Si les pregunto a ustedes cuál es la función que le apliqué a la x, y primero una potencia y luego el coseno. Bueno, ahí tengo la composición. Entonces, a x a la séptima la voy a llamar u. El coseno, entonces, es f de u. Ya no es f de x, sino que es f de u. Pero además está multiplicada esta composición por la derivada de u. Fíjense, la derivada de x a la séptima es 7x sexta. Esta es la derivada de u. Entonces yo me tengo que concentrar en integrar el coseno. Por la tabla, la integral del coseno es el seno. Pero ojo, va a ser seno de u, ¿sí? Ahí está. Y esa es mi integral. Vamos a ver esta. Yo acá tengo, otra vez, tengo una composición, ¿sí? A la es como si dijese, recibo la x, primero le aplico el logaritmo natural y a lo que me da, le aplico el seno. Entonces, ¿quién es u? Logaritmo natural de x. ¿Quién es f de u? Seno de u. Y x en el denominador es lo mismo que si fuese 1 sobre x. Es la derivada del logaritmo natural. ¿Sí? Fíjense, acá tengo u, f de u y la derivada de u. Entonces, ¿en qué me tengo que fijar? En integrar el seno. ¿Pero seno de quién? De u. Por la tabla, la integral del seno es menos el coseno. Entonces será menos el coseno de u. Más c. Vamos a ver una más. Acá tengo otra composición, ¿sí? Tengo 2x, a la x primero la multipliqué por 2 y luego le apliqué el seno. Entonces, si yo me fijo, acá tengo u y f de u, pero me falta la derivada. Fíjense que me falta la derivada. Entonces, lo que yo puedo hacer es agregar esa derivada. Fíjense, 2x, la derivada de 2x es 2. Yo la puedo agregar porque es una constante nada más, no es la variable, es una constante. Entonces le voy a agregar el 2, pero no puedo alegremente agregarlo. Tengo que contrarrestar también ese 2 que agrego. Entonces voy a multiplicar también por un medio. Fíjense, acá agregué este 2 que necesitaba, pero también multipliqué por un medio. Multiplicar algo por 2 y luego por un medio es como multiplicar por 1, o sea, no afecta al ejercicio. Entonces me quedó una constante por fuera. Ahora
tengo completo lo que me requiere la fórmula o el método, entonces tengo que integrar el seno de u. La integral del seno es menos el coseno de u. Y ahí tengo. Fíjense que me quedó el menos, lo escribí adelante, lo escribí de modo más elegante, y este 1/2 también aparece. ¿Sí? Y vamos a ver el tercer método de integración, que es integración por partes. Antes teníamos la necesidad, en la regla de la cadena, teníamos la necesidad de tener la composición de dos funciones. Acá necesitamos tener dos funciones multiplicadas. Aquí tienen toda la explicación teórica, pero que en definitiva nos arroja esta conclusión, ¿sí? Esta conclusión es, si tengo la integral de una función u por la derivada de otra, esto es igual a la función u por la función b menos la integral de la función b por la derivada de u más la constante de integración. Es como larga la fórmula, pero es simple. Vamos a ver. Si se fijan, nosotros, antes de hacer el ejemplo, nosotros arrancamos teniendo una función u y la derivada de otra función b. Pero en el desarrollo de la fórmula, teníamos u y necesitamos tener la derivada de u. Tenemos la derivada de b y vamos a necesitar b. Entonces tenemos que identificar en lo que nos den quién va a ser la función u para derivarla y quién va a ser la función b para integrarla. ¿Sí? Ahí tenemos u y derivada, que es la que necesito, y tengo que identificar a la derivada de b y la tengo que integrar para llegar a b. Es como una integración dentro de otra. Entonces, tengo que identificar en lo que me dan quién va a ser u y quién va a ser la derivada de b. Yo voy a elegir como u 3x, ¿sí? Si yo escribo 3x, su derivada es 3. Y si digo que el coseno de x es la derivada de b, la función original la voy a obtener integrando. Seno de x. Cuando tengo estos 4 datos, entonces puedo reemplazar en la fórmula y seguir adelante. Ahí reemplazo. Fíjense, u por b menos b por la derivada de u. B en realidad es seno de x por la derivada de u. Ahora, para integrar esta parte, este 3, como es una constante y no lo necesito, puedo sacarlo fuera de la integral. Y me queda una integral directa seno de x. Y ahí terminé. Vamos a ver este ejemplo. Acá otra vez. Tengo dos funciones. Tengo que identificar a quién voy a considerar u y a quién voy a considerar la derivada. Fíjense que e a la x tiene la derivada y la integral son iguales, así que no me cambiaría mucho. El tema es x. Entonces voy a armar mi tablita. Yo voy a decir que u es x. Cuando la derive, me va a dar 1. Y cuando integre de x, e a la x es e a la x. Después les voy a dar una regla mnemotécnica, pero en realidad lo que quiero que vean es que nosotros tenemos que ser capaces de elegir las funciones de modo de simplificar cada vez que voy integrando. Entonces, ahora reemplazo. ¿Sí? Y fíjense que la segunda integral que tengo que resolver me quedó con un 1. Este 1 ya está acá, pero como puede no estar, entonces me queda la integral de e a la x. Y ahí terminó. Si yo me equivoco en la elección, me voy a dar cuenta porque se me complicaría más. Imagínense, e a la x no va a cambiar, pero imagínense que yo hubiese elegido como derivada de b, x. Al integrarla tenía x al cuadrado, o sea que acá me hubiese quedado x al cuadrado.
hubiese tenido una integral más compleja de la que tenía, ¿sí? Hay una regla mnemotécnica que no siempre da resultado, pero mayormente sí, que me dice, si vos tenés dos funciones y podés identificar cuál de estas 5 funciones son, para U, elegíla en este orden. Por ejemplo, yo acá tenía una potencia, en definitiva tengo x a la 1 y un coseno. Entonces digo, a ver, potencia y recién al final el coseno me sugiere que elija para U la potencia. En este caso tengo una potencia y una exponencial. Potencia antes que exponencial. De vuelta para U. No siempre resulta, pero mayormente sí.